Recuerda que solamente tendrás 5 segundos para responder. Pregunta número 1. ¿Cómo se llama la atmósfera de plasma que rodea al Sol? ¿Cromosfera, corona, gloriola o fotosfera? Pregunta número 2. ¿Cómo se denomina a una colección de mapas? ¿Folleto, novela, hemeroteca o atlas? Pregunta número 3. ¿Cuál de estos es parte del sistema endocrino? ¿Músculo, glándula, linfocito o tendón? Pregunta número 4. ¿En qué ciudad se encuentra la Catedral de Notre Dame? ¿En Roma, en Pisa, en París o en Barcelona? Pregunta número 5. ¿Cuál de estas sustancias es parte del tabaco? ¿Nicotina, opio, cafeína o teína? Pregunta número 6. ¿Cuál de estas es una ciudad portuaria de Alemania? ¿Rotterdam, Hamburgo, Múnich o Stuttgart? Pregunta número 7. ¿Cómo se denomina a una explotación minera a cielo abierto? ¿Roblón, cantera, aserradero o silo? Pregunta número 8. ¿Qué río desemboca en el Atlántico entre la ciudad de Nueva York y la ciudad de Jersey? ¿James, Hudson, Paraná o Mississippi? Pregunta número 9. ¿Qué cadenas montañosas se formaron al chocar las placas tectónicas de África y Eurasia? ¿Los Urales, Andes, Alpes o Kunlun? Pregunta número 10. ¿Qué se inserta en una vena para obtener muestras de sangre de un paciente? ¿Cánula, cíngulo, tenáculo o fístula? Pregunta número 11. ¿Cuál de estos es un método de tejer con lana? ¿Punto, caricatura, grabado o collage? Pregunta número 12. ¿Oaxaca es uno de los 31 estados de qué país? ¿Nicaragua, México, Tailandia o Portugal? Pregunta número 13. ¿Cómo se llama el temor a ser alcanzado por un rayo? ¿Heliofobia, xenofobia, astrafobia o claustrofobia? Pregunta número 14. ¿Cuál de estos no es un trastorno genético? ¿Fibrosis quística, síndrome de Down, tétanos o anemia de células falciformes? Pregunta número 15. ¿Qué arma no se utiliza en esgrima deportiva? ¿Katana, florete, espada o sable? Pregunta número 16. ¿Qué animal no tiene columna vertebral? ¿Serpiente, rana, calamar o atún?
Pregunta número 17. ¿Cuál de estos animales tiene dientes? ¿Campañol, faisán, codorniz o cóndor? Pregunta número 18. ¿Cuál de estos animales es principalmente carroñero? ¿Tortugas, tigres, focas o buitres? Pregunta número 19. ¿Qué es el Sinaí? ¿Un caballo, un mar, una comida o una península? Pregunta número 20. ¿Qué estado federado rodea a la ciudad de Berlín? ¿Brandenburgo, Sarre, Turingia o Sajonia? Pregunta número 21. ¿Qué elemento es importante para la osificación? ¿Cloruro, calcio, litio o magnesio? Pregunta número 20. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Tequila? ¿Uruguay, Argentina, Rusia o México? Pregunta número 23. ¿Cómo se denomina a el trastorno de atracones compulsivos seguidos de vómitos? ¿Zika, bulimia, anorexia o trastorno de ansiedad? Pregunta número 24. ¿Quién es el jefe de gobierno en países con el sistema Westminster? ¿Primer ministro, monarca, emperador o tirano? Pregunta número 25. ¿Cuál de estas es una de las especias más caras? ¿Azafrán, curry, pimienta o canela? Pregunta número 26. ¿En qué continente está el monte Everest? ¿Europa, Asia, América o Antártida? Pregunta número 27. La luz verde y amarilla no es absorbida eficientemente por las plantas. ¿Esto es verdadero o falso? Pregunta número 28. ¿A qué familia pertenecen el gorila y el chimpancé? ¿Lemuridae, Cebidae, Hominidae o Tarsidae? Pregunta número 29. ¿Cuál de estas moléculas no tiene oxígeno en su estructura? ¿Ozono, agua, amoníaco o alcohol? Pregunta número 30. ¿Cuál de estas palabras no es una preposición? ¿Bajo, según, su o sin? Pregunta número 31. ¿Cuántos colores hay en la bandera de Corea del Sur? ¿4, 2, 3 o 5? Pregunta número 32. La primera Navidad se celebró el 25 de diciembre de 336 a.C. en Roma. ¿Esto es verdadero o falso? Pregunta número 33. ¿Plutón es más pequeño que Rusia? ¿Esto es verdadero o falso?
Pregunta número 34. ¿Cuál de estos animales solo vive en el Polo Norte? ¿Las orcas, las focas de Weddell, osos polares o pingüinos? Pregunta número 35. ¿Cuánto tarda la Tierra en rotar una vez sobre su propio eje? ¿24 horas, 12 horas, 6 meses o 12 meses? Pregunta número 36. ¿El autor de la Odisea también escribió Edipo, Eneida, la Ilíada o Romeo y Julieta? Pregunta número 37. Antioquía, en el río Orontes, fue fundada por un general de Julio César, Gengis Khan, Aníbal Barca o Alejandro Magno. Pregunta número 38. ¿Existen cascadas bajo el mar? ¿Esto es verdadero o falso? Pregunta número 39. ¿Cuál fue el país descubierto por Fernando de Magallanes y en el que también fue asesinado? ¿Filipinas, Chile, Vietnam o Tailandia? Pregunta número 40. ¿Cuál fue el idioma principal en el Imperio Romano? ¿El latín, el alemán, el italiano o el griego? Pregunta número 41. ¿A qué país le compró Estados Unidos el estado de Alaska? ¿A Canadá, Reino Unido, Rusia o Japón? Pregunta número 42. La flor de Rafflesia es una de las flores más fragantes del mundo. ¿Esto es verdadero o falso? Pregunta número 43. ¿Qué región ecológica se encuentra cerca de la orilla de un cuerpo de agua? ¿La zona pelágica, la zona litoral, la zona nerítica o la zona bentónica? Pregunta número 44. ¿Albuquerque es una ciudad en Arizona, Sonora, Nuevo México o Coahuila? Pregunta número 45. ¿Cuál es el nervio más largo del cuerpo? ¿El nervio isquiático, el nervio ciático, el nervio vago o el nervio hipogloso? Pregunta número 46. ¿De qué país es Monrovia su capital? ¿Burkina Faso, Togo, Gambia o Liberia? Pregunta número 47. ¿Dónde se encuentra Timor Oriental, Sudeste Asiático, Oriente Medio, Sudamérica o África Oriental? Pregunta número 48. Grecia ganó su independencia de Turquía en 1928. ¿Esto es verdadero o falso? Pregunta número 49. ¿Cuál de estos cuerpos presenta acoplamiento de marea con la Tierra? ¿Venus, el Sol, Marte o la Luna? Pregunta número 50.
Pregunta número 50. ¿Cuál de estos animales usa una burbuja de aire para bucear? ¿Lucioperca, calamar, foca leopardo o escarabajo buceador? Esperamos hayas acertado la mayoría. Si te gustó este tipo de videos, no olvides suscribirte, darnos like